ya estoy aquí conectado, no sé si esperamos un momentito, la doctora Luisa dice si algún momentito más. Pues yo diría que Hola, sí. yo ya estoy por aquí. Le iba a preguntar si más ginecólogos se van a conectar. Pues la invitación está para todos los ginecólogos, pero no sé si pues, ya le pasamos el link, no sé cuántos más se van a conectar. Entonces, ¿será que le damos 2 minuticos a ver si alguien más se conecta? Y empezamos a las 12:06. Listo, voy a enviar de nuevo mensaje al grupo para que sepan que ya estamos empezando, pero yo creo que ya podemos ir empezando. Entonces, damos inicio, profe. Sí, señora, empecemos. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy daremos inicio a nuestra reunión académica obstétrico-pediátrica con el tema de listeriosis a cargo de la doctora Laura Cardona, residente de ginecología, la doctora Luisa Chaparro y mi persona, Tatiana Sánchez, residente de pediatría. Damos las gracias a nuestros asesores, el doctor Álvaro Hoyos, infectólogo pediatra, y el doctor Larventini, ginecólogo materno-fetal de nuestra institución. Esperamos que esta charla sea de su agrado. Para el día de hoy, la agenda que llegaremos a cabo, empezaremos con unos casos clínicos, luego hablaremos de epidemiología pediátrica y gestacional, después hablaremos un poco de la microbiología bacteriana, el manejo en gestantes, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento en pediatría, y por último hablaremos un poco de la prevención de listeriosis en el embarazo. Listo, muy buenas tardes para todos. Entonces vamos a iniciar hablando del primer caso clínico. Entonces, iniciaremos hablando de la historia materna. Este se trató de un embarazo que tuvo un seguimiento adecuado, tuvo 8 controles prenatales y que no tuvo, pues digamos que ninguna complicación aparente. En agosto de este año, la madre presentó un primer episodio caracterizado por fiebre, dolor muscular, dolor articular y dolor de cabeza. Ella consultó, pero digamos que fue dada de alta sin un diagnóstico claro. Ya 2 semanas después regresó nuevamente con fiebre y esta vez entró pues en trabajo de parto. Era un trabajo de parto pretérmino y terminó en un parto prematuro. Un punto muy importante que hay que resaltar acá, y lo tomamos como un dato epidemiológico, es que la madre había consumido queso artesanal envuelto en hoja de plátano a finales de julio, que pues digamos en contexto de nuestra charla es un alimento que puede estar contaminado con Listeria monocytogenes. Entonces, en conjunto, esta historia materna es compatible con un cuadro materno por Listeria semana antes del parto, lo que puede favorecer fuertemente como tal esta transmisión vertical al recién nacido. Entonces, ya continuando con la historia del recién nacido, ella es una prematura de 34 semanas, adecuado para la edad gestacional, con un peso al nacer de 2.040 gramos. Ella fue remitida a finales del mes de septiembre por una hidrocefalia de causa, pues inicialmente no clara. En los estudios iniciales, las imágenes mostraron una dilatación marcada del sistema ventricular, compatible con una hidrocefalia no comunicante y una obstrucción del acueducto de Silvio y del agujero de Monro. Entonces ya el 10 de octubre ocurre, digamos que un punto muy importante. Ese día se realizó una punción lumbar, cuyo perfil digamos que era altamente sugestivo a una infección bacteriana severa. Tenemos que tenía una glucosa baja de 8.6 miligramos sobre decilitro, proteínas demasiado elevadas de 3.130 miligramos sobre decilitro, y tenía también un predominio de polimorfonucleares. Entonces, digamos que ese mismo día se obtuvo el hallazgo definitivo. El líquido cefalorraquídeo resultó positivo para Listeria monocytogenes, y en cuanto en otro medio de cultivo, también se reportó crecimiento de Listeria inocua, lo cual digamos que reforzó la sospecha por infección de este grupo bacteriano. Entonces, digamos que este es el momento en el que se confirmó una meningitis por Listeria, lo que explicó, digamos, la severidad del cuadro neurológico y de la hidrocefalia obstructiva de esta paciente. Ya continuando con el caso del paciente, ya entre el 10 y el 15 de octubre, esta paciente requirió múltiples funciones transfontanelares,
como parte como tal del manejo inicial de la hidrocefalia. Durante una endoscopia ventricular, neurocirugía describió que tenía un tejido inflamatorio con aspecto algodonoso y una obstrucción franca del sistema ventricular, y estos hallazgos fueron consistentes con ventriculitis, lo que posteriormente también lo confirmaron las imágenes. Ya el 11 de octubre, digamos que tras esta confirmación microbiológica que describí anteriormente, se indicó manejo dirigido por infectología pediátrica con ampicilina, altas dosis y gentamicina, el esquema recomendado como tal para meningitis por Listeria monocytogenes. El 15 de octubre se obtuvo un nuevo líquido cefalorraquídeo que, digamos, mostraba un perfil inflamatorio importante, pero el cultivo ya era negativo, y por eso ese día se tomó como punto cero, como para contar las 3 semanas de tratamiento antibiótico. Entonces ya entre el 18 y 19 de octubre, digamos que aunque estos cultivos de control se mantenían negativos, y pues persistieron, digamos que esas alteraciones citoquímicas del líquido, y debido a la gravedad del compromiso ventricular, se realizó un lavado ventricular y se le colocó a esta paciente una derivación ventricular externa. Ya el 21 de octubre, infectología pediátrica decide suspender como tal la gentamicina y mantuvo únicamente tratamiento con ampicilina, completando las 3 semanas de tratamiento desde el primer cultivo negativo y con fecha estimada de finalización aproximadamente el 6 de noviembre. Ya hablando del segundo caso, entonces hablando de la historia de la madre, esta es una mujer de 26 años, secundigestante, un embarazo de 30 semanas y 4 días. Ella tuvo 7 controles prenatales y digamos que era una paciente previamente sana. El 18 de octubre consultó por un cuadro agudo, tuvo fiebre, mialgias, cefalea, dolor abdominal bajo, malestar general. Digamos que en la valoración inicial se documentó cuello dilatado y por este motivo la remitieron a nuestra institución ante la posibilidad de un parto pretérmino. Entonces, durante la hospitalización, esta paciente recibió piperacilina tazobactam, además de betametasona y sulfato de magnesio como parte como tal de todo este manejo obstétrico. Ya digamos que nuestra institución perdón, se sospechó de una coriamnionitis tipo 3, se le inició manejo con ceftriaxona, eritromicina y metronidazol, y algo muy importante como dato epidemiológico es que esta paciente había consumido días antes del inicio de los síntomas queso costeño artesanal que pues le llevó su suegra, y este antecedente, pues así como en el anterior, es muy importante porque es una fuente, digamos, clásica de contaminación por listeria. Entonces, en cuanto a la historia del recién nacido, este es un recién nacido pretérmino de 30 más 4 días, tuvo un peso al nacer de 1.560 gramos, una talla de 41 centímetros y un perímetro cefálico de 28 centímetros. Entonces, al nacimiento obtuvo un Apgar de 3 y 8 y se le documentó líquido amniótico meconiado grado 2, lo que sugería como tal su compromiso fetal. Entonces, desde las primeras horas presentó un síndrome de dificultad respiratoria que requirió 2 dosis de surfactante, y lo más importante es que muy temprano se identificó como tal esta sepsis neonatal temprana por Listeria monocytogenes, que fue confirmada por hemocultivos que salieron positivos. Se clasificó con un recién nacido con riesgo metabólico, lo que pues era concordante pues por su edad gestacional pretérmino y su edad, su peso y su peso para la edad gestacional. Entonces, ya el 18 de octubre, en cuanto a su primer día de vida, este recién nacido pues se diagnosticó con una sepsis neonatal temprana, que fue confirmada porque los hemocultivos tomados a las 14 y 15 horas crecieron Listeria monocytogenes. Inicialmente pues recibió amikacina y desde el 19 de octubre se inició tratamiento dirigido con ampicilina más gentamicina, que es como tal el esquema estándar para tratar esta infección. Ya a partir del 19 de octubre se mantuvo en tratamiento con ampicilina y gentamicina, que esta se suspendió más adelante. La ampicilina se continuó por 3 semanas contadas desde los cultivos de control negativos, y ya el 21 de octubre los hemocultivos de control ya fueron negativos, pero digamos que en este paciente aparecieron complicaciones importantes. En él se presentó una hemorragia intraventricular grado 3 y posteriormente el bebé presentó crisis, lo que reflejó como tal
una afectación neurológica secundaria al cuadro infeccioso inicial. Del 25 de noviembre, este paciente pues se mantuvo con el diagnóstico de sepsis neonatal temprana por listeria ya tratada y con sus secuelas neurológicas asociadas, y no se reportaron nuevos cultivos positivos como tal después de la terapia. Bueno, entonces ya para arrancar con el tema como tal, comenzamos con las definiciones. Recordemos que cuando hablamos de listeriosis materna, nos referimos a una infección invasiva por Listeria monocytogenes adquirida casi siempre por el consumo de alimentos contaminados durante el embarazo. En la gestante, pues se manifiesta como un cuadro pseudogripal inespecífico con fiebre, mialgias y síntomas gastrointestinales que pueden ser leves o moderados, aunque en algunos casos puede progresar a sepsis. A pesar de esa clínica tan poco específica, el impacto obstétrico es muy grande porque se ha visto que se asocia a abortos sépticos, a muerte fetal, a parto pretérmino y a pues, la transmisión vertical con listeriosis perinatal. El diagnóstico siempre se confirma pues con el aislamiento microbiológico en sangre materna, líquido amniótico, placenta o tejidos fetales que demuestren que hay una infección invasiva de la unidad fetoplacentaria. En cuanto a la listeriosis fetal y perinatal, el punto de partida pues es una bacteremia materna originada en el tubo digestivo tras la ingesta de alimentos contaminados. Desde allí, la listeria pues se disemina por vía hematógena y alcanza una unidad fetoplacentaria. El microorganismo invade las vellosidades coriales, la decidua y el espacio intervelloso, donde produce focos inflamatorios y microabscesos que condicionan la insuficiencia placentaria. A partir de ahí, pues esa invasión va a generar una infección sistémica fetal con hepatosplenomegalia y en formas más graves granulomatosis infantiséptica. Las consecuencias clínicas son abortos sépticos en el primero o segundo trimestre, muerte fetal intrauterina, parto pretérmino espontáneo o óbito interparto, así como en los recién nacidos que llevan gravemente enfermos al nacimiento por sepsis neonatal de inicio temprano. Y ya como tal, la sepsis neonatal es una infección invasiva del recién nacido por Listeria monocytogenes adquirida por vía transplacentaria o alrededor pues, del parto, que se manifiesta principalmente como una sepsis o una meningitis que se asocia a una morbimortalidad elevada. La forma de inicio temprano antes de los 6 días pues se refleja en útero y suele presentarse como una sepsis grave de comienzo muy precoz. Puede estar asociado pues una neumonía congénita, distrés respirativo severo, hepatosplenomegalia y en algunos casos pues la granulomatosis como tal. Esta tiene pues una alta tasa de mortalidad, puede alcanzar del 20 al 30% a pesar de tratamiento. Y ya para hablar de la forma de inicio tardía o sepsis neonatal tardía, se da entre los 7 y los 28 días, se adquiere habitualmente en el periodo periparto o de manera nosocomial y se caracteriza por un mayor compromiso del sistema nervioso central con meningitis o meningoencefalitis en recién nacidos previamente sanos que pueden pues iniciar con fiebre, irritabilidad, rechazo de los alimentos y fontanela abombada, y pues esto nos va a tener obviamente a generar un riesgo de secuelas neurológicas permanentes. Bueno, comenzando a hablar entonces de la epidemiología como tal de la listeriosis, en la población general en adultos la incidencia va entre el 0.3 y el 0.6 por cada 100.000 personas. Las personas de mayor riesgo son aquellas personas de mayor edad, inmunosuprimidas o las embarazadas. Hay factores sociales asociados, como por ejemplo zonas de bajos recursos o algunos patrones pues sociales. Algunos datos recientes nos han mostrado que, por ejemplo, en Sudáfrica, entre el 2017 y el 2018 se presentaron 900 casos y de esos 200 pues presentaron la muerte. La importancia global está en que es una de las 3 principales causas de enfermedad producida por alimentos, tanto en Norteamérica como en Europa, y la mortalidad corresponde a un 19% de las muertes por infecciones transmitidas por alimentos, y en general la mortalidad es de un 10 a un 15% en personas no gestantes. En cuanto a la presentación clínica, hay 3 formas en las que se puede presentar. Aparte de la infección subclínica, están estas 3 formas que son las invasivas, y son primero la neonatal materna, que corresponde a un 14% y es la que nos importa en esta charla, la bacteriemia o sepsis, que es un 52%, y el compromiso del sistema nervioso central, que corresponde a un 31%.
En cuanto a la epidemiología en gestantes, se han reportado en diferentes estudios un aumento de la presentación durante el embarazo que va entre 10 y 100 veces, una incidencia de 3 por cada 100.000 pacientes, lo que corresponde a un 16 al 27% de los casos. Las muertes fetales se pueden presentar hasta en el 25% de los casos y también se ha relacionado con infecciones neonatales severas o prematuridad, como lo vamos a ir desarrollando durante la charla. La infección materna neonatal corresponde al 11 al 20% de las hospitalizaciones por listeriosis invasiva y la mayoría de los casos se presentan en el segundo y tercer trimestre, esto principalmente relacionado con el subdiagnóstico en pacientes que tienen abortos o pérdidas gestacionales tempranas. Sin embargo, aunque lo presentan, no lo relacionamos con la listeriosis, pues porque no se hace el diagnóstico. Como factores de riesgo, como les mencionaba, la edad avanzada y el embarazo son importantes. Otros factores son la inmunosupresión, como el VIH, la malignidad, terapia inmunosupresora o cualquier otro factor relacionado con inmunosupresión. Y diferentes comorbilidades, entre las cuales las más importantes son la diabetes, la cirrosis hepática y el alcoholismo. Este es un estudio que fue publicado en el 2012 y lo que nos querían era mostrar esos factores de riesgo o en qué personas era más frecuente que se presentara la listeriosis. Como vemos en la tabla 1, que es la de la derecha, ellos encontraron que por encima de los 85 años había un RR de 53, estadísticamente significativo su intervalo de confianza para presentarse la listeriosis. Y como vemos en la tabla de la izquierda, que es la tabla 2, ellos también encontraron que en las pacientes gestantes el RR era de 114, con un intervalo de confianza que también era estadísticamente significativo. Entonces ya acabamos viendo que esta enfermedad es mucho más importante y mucho más frecuente pues cuando se presenta en pacientes gestantes. Bueno, empezando a hablar entonces de las consecuencias o los desenlaces adversos relacionados con desenlaces obstétricos como tal, y la listeria, tenemos este estudio que es uno de los estudios más importantes que ha salido sobre la listeriosis y el embarazo, fue publicado en el 2017 en Lancet, es el estudio Mona Lisa, y lo que querían ellos era identificar las características clínicas y los factores pronósticos de la listeriosis como infección severa transmitida por alimentos. Fue un estudio observacional de corte prospectivo. Los datos fueron recolectados entre noviembre del 2009 y julio del 2013. En total, 818 pacientes que se distribuyeron, pues los pacientes que se incluyeron estaban distribuidos como se ve en la pantalla, y de esos 818, 107 correspondían a infecciones materno-neonatales. Ellos evaluaron desenlaces como por ejemplo la pérdida fetal y otros desenlaces en la población general. Creo que hay un micrófono. Los desenlaces que evaluaron fue la pérdida fetal, la muerte a 3 veces para bacteriemia y neurolisteriosis y las secuelas neurológicas relacionadas con la infección del sistema nervioso. Ellos entonces, dentro de la caracterización de las pacientes, encontraron, como vemos en la tabla, lo que está dentro del cuadrito. Lo más frecuente era que las pacientes se presentaran con temperaturas por encima de 37,7, lo que correspondía a un 78%, y las manifestaciones que seguían en frecuencia eran los síntomas similares a la influenza, como dolor muscular o articular, escalofríos. Esto era un 33%, un 8% se presentaba con diarrea y solamente un 1% se presentaba con presiones arteriales sistólicas por debajo de 90, y de las que ellos evaluaron, ninguna presentó choque séptico. Entonces, como vemos, la mayoría de las pacientes tienen manifestaciones leves. En total, entonces, eran 101 pacientes en la cohorte. De esas, 5 habían presentado fiebre sin ningún signo o ninguna manifestación obstétrica. 75 pacientes, lo que corresponde a un 62%, presentaron manifestaciones obstétricas como contracciones, inicio de trabajo de parto o alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. De esas, la mayoría, o sea, 62 de esas 75, presentaron fiebre, y 21 pacientes, lo que corresponde a un 21%, presentaron pérdida fetal al momento de la admisión. Y de esas también la mayoría, que corresponde a 19 pacientes, presentaron fiebre materna.
Este es otro estudio que les traemos. Fue un estudio que se publicó en el 2014, realizado en Francia. Se tomaron datos de pacientes entre 1999 y 2011, perdón. Fueron en total 606 casos clasificados como infecciones maternas y ellos encontraron que había una incidencia durante el embarazo de 6.1 por cada 100.000 nacidos vivos, con una edad media de nacimiento de 35 semanas, que iba entre las 22 y las 41, pero la media pues eran las 35 semanas. Y esta tabla es muy interesante porque ellos nos muestran cómo a medida que avanza el embarazo, es más frecuente que las pacientes se infecten. Por ejemplo, vemos que entre las 32 y las 36 semanas corresponde un 37% la infección materna. Sin embargo, a medida que avanza el embarazo, es menos frecuente que se dé la pérdida fetal, y afortunadamente, ¿cierto? Y encontramos también que los recién nacidos con listeriosis es más frecuente que entre más tardío se infecte la paciente, es más probable que el bebé vaya a nacer infectado. Este es otro estudio, es muy reciente, de mayo de este año. Lo que querían era describir las características epidemiológicas y clínicas de las pacientes gestantes hospitalizadas por listeriosis y evaluar el impacto de esta en los desenlaces maternos y fetales en comparación con la población general. Se tuvieron en cuenta todas las pacientes hospitalizadas por listeriosis en España entre el 2000 y el 2021. Ellos encontraron que la mayoría de las pacientes, o un 7, pues que corresponde a un 7.8%, la mayoría, se presentaban como bacteriemia, un 7% se presentaban como sepsis, y pasemos por favor. ¿Otra vez? Listo. Y ellos encontraron que dentro de los desenlaces obstétricos el aborto correspondía a un 9.8% de los casos, la muerte intrauterina 6.3%, y en los bebés que nacieron encontraron que 77.7 habían presentado un cuadro de coriamnionitis, 28.3% habían presentado manifestaciones de síndrome de parto pretérmino, un 18.5% distrés fetal o un estado fetal no tranquilizador, y 2.8% habían nacido muertos. Pero la mayoría de los bebés, que corresponden a un 44%, nacían pues con vida. La incidencia obstétrica que ellos encontraron fue de 5.7 por cada 100.000, la neonatal de 4.7 por cada 100.000 y la incidencia de desenlaces adversos fetales y neonatales de 1.5 por cada 100.000. Globalmente, la listeriosis materna se asoció de forma independiente a desenlaces fetales neonatales adversos con un OR de 3.76, que fue estadísticamente significativo. Adicionalmente, ellos en este estudio sacan los ORs de los diferentes desenlaces y vemos que el aborto, la muerte intrauterina, el parto pretérmino, el estado fetal no tranquilizador, el parto por cesárea, el mortinato y cualquier desenlace neonatal fetal adverso fueron estadísticamente significativos. El único en el que no encontraron pues como esa relación significativa fue con la restricción del crecimiento intrauterino. Adicionalmente, ellos evaluaron cuál había sido la causa relacionada con los abortos, y de ahí encontraron que la bacteriemia tenía un OR de 2.46, estadísticamente significativo, para meningoencefalitis no fue significativo, y la coriamnionitis 3.42 con un intervalo también estadísticamente significativo, y encontraron este como el único factor independiente asociado con muerte intrauterina o mortinato. Entonces ya esto nos va diciendo que el principal factor de riesgo para que el bebé se muera dentro del útero o nazca pues como tal muerto es la coriamnionitis como manifestación de la listeria. Bueno, entonces, continuando con la epidemiología de los recién nacidos, la listeriosis, digamos que es muy poco frecuente, tiene una incidencia estimada entre 2 y 8 casos por cada 100.000 nacidos vivos, y aunque en situaciones de brote puede aumentar hasta de 20 a 25 por cada 100.000. Entonces, esto lo que refleja es una fuerte asociación con exposiciones alimentarias puntuales. Digamos que el grupo de mayor riesgo lo conforman los recién nacidos de madres infectadas durante el embarazo, especialmente aquellas que de pronto consumieron alimentos contaminados, y además más del 50% de los casos ocurre en recién nacidos pretérmino. Ya los neonatos de bajo peso también son mucho más vulnerables por toda esa parte de la inmadurez inmunitaria, y en conjunto como tal estos factores explican por qué la enfermedad se concentra mucho más, digamos que su carga en los recién nacidos que son pretérmino. Entonces, en cuanto a la estacionalidad y pronóstico,
digamos que muestra un patrón estacional con aumento de casos, principalmente en verano y otoño, que está probablemente relacionado con una mayor proliferación de la listeria en alimentos refrigerados durante los periodos cálidos. Y en cuanto al pronóstico, la forma precoz ocurre en las primeras 72 horas de vida. Esta tiene una mortalidad mucho más elevada, entre el 20 y 40%, mientras que en una forma tardía presenta cifras menores entre un 5 y un 20%. Entre las secuelas descritas se destacan el déficit neurológico, convulsiones, hidrocefalia, retraso en el desarrollo, lo que de pronto hace importante que lo diagnostiquemos y lo tratemos a tiempo. En cuanto a la epidemiología mundial, la listeriosis materno-neonatal es mucho más frecuente en países donde los sistemas de vigilancia epidemiológica no están completamente implementados. Entonces, esto hace que muchos casos pasen desapercibidos y la transmisión alimentaria no se controle adecuadamente. Entonces, el mayor brote documentado se dice que ocurrió en Sudáfrica en el año 2017, donde hubo aproximadamente 1.000 casos confirmados, de los cuales un 42% correspondió a fetos y recién nacido, y mostró de una forma muy clara, digamos, que este gran impacto en cuanto a la infección materna puede tener sobre el embarazo y la vida neonatal. En cuanto a la epidemiología en Colombia, según la vigilancia epidemiológica, se han identificado 42 brotes alimentarios de listeriosis entre el año 2010 y el 2018, según los registros del CIVIGILA. Lo que, digamos, que evidencia que aunque la enfermedad no es frecuente, se aparecen eventos agrupados cuando fallan estos controles sanitarios. Entonces, durante estos brotes se han visto afectadas 1.255 personas, principalmente con el consumo de quesos frescos, productos cárnicos y alimentos listos para el consumo, que estos son como tal los vehículos más comunes de contaminación por la listeria, y estos datos como tal resaltan la importancia del control alimentario y de la educación sanitaria como para prevenir toda esta transmisión materno-neonatal. Quisimos traer este artículo, el cual, digamos que analiza la distribución y caracterización fenotípica y genotípica de la Listeria monocitógenes en los alimentos en Colombia entre los años 2010 y 2018. Utilizando como tal los aislamientos reportados en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, o sea, el INVIMA, y este estudio revisó como tal de qué regiones del país provienen los aislamientos y cuáles son los patrones de diversidad genética presentes, y esto tuvo con el fin de identificar los riesgos para la salud pública y posibles fuentes de brotes. Entonces, en esta gráfica que observamos acá, muestra como tal la cantidad de aislamientos por departamento, donde se evidenció que las mayores concentraciones provenían de Bogotá, donde se visualizaron 999 aislamientos, Antioquia con 576, seguidos por el Valle del Cauca, Nariño y Cundinamarca, y ya los demás departamentos que aportaban cifras muchísimo menores. Entonces, esto indicó que las zonas con mayor actividad industrial y comercial de alimentos, especialmente en cuanto a productos listos para el consumo, son también los que más aislamientos por listeria reportaban, y reflejó que tanto la exposición alimentaria como la capacidad de vigilancia y muestreo en las regiones pues eran insuficientes. Entonces, esta tabla como tal, también del mismo artículo, presentaba como tal la frecuencia de Listeria monocitógenes en diferentes alimentos en Colombia, también en el mismo año, en el 2010 y 2018, junto con la distribución de serotipos, que son como tal las variaciones genéticas asociadas a la virulencia y los brotes, que ahorita, pues más adelante se los vamos a mencionar. Entonces, el alimento con mayor proporción de aislamientos fue el queso campesino, responsable del 31.34% de los hallazgos, también seguido por el jamón cocido de cerdo, cordero, pavo o pollo, con un 11.61%, y la cuajada con 5.29%. Entonces, entre estos serotipos se destacaron el 4B en un 35.25% del total, y el 1B y el 2B, entonces estos ambos históricamente están, digamos que, más vinculados como estas infecciones humanas y a brotes materno-neonatales, especialmente como tal en productos lácteos frescos. Entonces, en conjunto, esta tabla evidenció que estos lácteos frescos y mínimamente procesados, así como algunos embutidos,
son los vehículos como tal más frecuentes de contaminación de listeria a nivel pues nacional. Este cuadro también representa la distribución de los perfiles genéticos más frecuentes de la listeria aislada en los alimentos de Colombia, también en el mismo año, mostró qué tipos de alimentos estaban asociados como tal con cada perfil y cuántos aislamientos se encontraron y qué serotipos se identificaron. Entonces, los perfiles PFGE, LM076, LM154, LM047 y LM072 son los más comunes. Entonces, estos fueron relacionados más que todos con queso campesino, cuajada, jamón, leche cruda, ensaladas y productos cárnicos, lo que de pronto señaló que nuevamente a los lácteos frescos y los embutidos son como los vehículos más predominantes. Ya en cuanto al serotipo 4B, que pues como lo dije en la diapositiva anterior, que está históricamente como asociado a todos estos brotes y casos materno-neonatales, aparece de manera prominente dentro de estos perfiles, especialmente en el LM076 y el LM072, y en cuanto a la procedencia, la mayoría de los aislamientos provenían de Antioquia y de Bogotá. Y como lo expliqué pues ahorita en la gráfica, seguidos de Nariño, Valle y Cundinamarca. Entonces, esto reflejó que las áreas de mayor consumo y producción de alimentos eran las regiones que tenían mayor capacidad de vigilancia. Bueno, y esto pues es un estudio que es viejito, es un estudio descriptivo de vigilancia microbiológica del laboratorio del Departamento de Salud de Antioquia, cuyo objetivo pues fue identificar la presencia de listeria en quesos, quesitos y otros derivados elaborados pues en varios municipios del departamento. Se hizo entre junio de 1996 y junio de 1997, se analizaron 172 muestras, 37 quesos, 129 quesitos y 6 de productos pues clasificados como otros. Entonces acá en la tabla que pues observan en la mitad de la diapositiva, se mira que en los quesos 14 de 37 fueron positivas, o sea, el 37% de las muestras fueron positivas. En los quesitos de 42, el 33% fueron positivas con listeria. Y de los otros grupos, el 17% fueron positivas, para un total de 57 muestras positivas. O sea que lo que quiere decir es que de todos los productos, el 33.1% evaluados fueron positivos. Eso significa que aproximadamente 1 de cada 3 quesos o quesitos comerciales analizados estaba contaminado con Listeria monocitógenes, lo que nos respalda que no solamente los quesos frescos locales tienen, pues son un vehículo de listeria, sino también los productos que evaluaron en este estudio. Bueno, y ya pues como tal, para hablar de listeria, recordemos que Listeria monocitógenes es un bacilo gram positivo pequeño, gram variable, pleomórfico, no es porulado, es un aerobio facultativo y patógeno intracelular facultativo. Tiene un crecimiento muy versátil porque pues él tolera un rango alto de pH y temperaturas y es capaz de multiplicarse incluso en condiciones de refrigeración. Existen varios seprotipos, casi todos los casos pues dan enfermedad invasiva humana, pero se concentran más que todo en los serotipos 1 y 2A, 1 y 2B y 4B. Y pues tiene un tropismo, por lo cual, digamos, se explica cómo se da esta sepsis materno-neonatal, porque invade pues la unidad fetoplacentaria y el sistema nervioso central. Digamos que la listeria presenta 13 serotipos clásicos definidos por antígenos somáticos O y H, y entre los cuales se encuentran los que ven acá pues a su lado izquierdo. Hay muchísimos pues serotipos y se clasifican también en linajes, el linaje 1, el linaje 2 y el linaje 3 y 4, que son los menos comunes y los y ambientales. El linaje 2 está asociado pues a contaminación alimentaria y el linaje 1 a brotes y enfermedad invasiva. Pero en la práctica clínica lo que nos importa a nosotros es que más del 95% de los casos invasivos en humanos se concentran en los serotipos 1A, 1 y 2B y 4B, que pertenecen como tal a los linajes 1 y 2, que son pues digamos los que están vinculados a brotes, a sepsis materno-neonatal y a meningoencefalitis.
Los serotipos en sepsis neonatal temprana, entonces eso era importante destacarlo porque vemos que prácticamente son los mismos serotipos de invasión materna. En la mayoría de los aislamientos en el embarazo, el aborto séptico, la muerte fetal y la sepsis neonatal de inicio precoz pertenecen a los serotipos 1A y 4B y en menor proporción 1 y 2B, que son precisamente los serotipos dominantes en la listeriosis humana invasiva. Estos serotipos se agrupan, pues como lo había hecho anteriormente, en linajes 1 y 2 de mayor virulencia y mayor neurotropismo, lo que explica que, digamos, con los mismos clones podemos tener tanto enfermedad grave en la madre y sepsis en la madre, así como enfermedad grave, sepsis y meningitis en el recién nacido. La listeria monocitógena es un patógeno intracelular facultativo. Su virulencia se basa más que todo en que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entra a la célula, escapa del sistema inmune y se disemina como tal en la célula sin causar fase extracelular. Las internalinas IA y B se unen a las caderinas y a los MET y esto le permite invadir los enterocitos y el trofoblasto placentario. Una vez fagocitada, la bacteria produce listerosina y fosfolipasas que rompen como tal la membrana del fagosoma y la célula del huésped y facilita el paso al citoplasma y se diseminan. En el citoplasma se expresa ACTA-A que induce polimerización de actina y forman como colas que impulsan a la bacteria dentro de la célula y hacia las células vecinas, favoreciendo la invasión placentaria, también favoreciendo la invasión en el sistema nervioso central y explicando pues su marcado trofismo materno-fetal y neurotrópico. El tropismo y el neurotropismo, entonces, después de que se causa la bacteremia materna, la listeria monocitógenes muestra pues un marcado tropismo materno-fetal, invade la unidad fetoplacentaria, trofoblastos, corion y decidua y produce la coriamnionitis, el aborto, la muerte fetal intrauterina, el parto pretérmino o la sepsis neonatal temprana, cualquiera de estos escenarios. Al mismo tiempo, es un patógeno que es neurotrópico, o sea, es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica, infectar macrófagos y células endoteliales, diseminarse de la célula a célula, pues por el ACTA-A, como lo expliqué anteriormente, y pues esto va a traducir cuadros clínicos como meningitis, meningoencefalitis, especialmente pues en los recién nacidos y en la forma tardía, pues en la listeriosis neonatal. La listeria monocitógenes es un saprofítico ambiental. Se puede aislar en suelo, en agua superficial, en vegetación en descomposición, en ensilajes y en heces animales. Puede pues persistir por largo tiempo. Desde estos reservorios coloniza los entornos agrícolas como por ejemplo las granjas o las instalaciones ganaderas y zonas de cultivo. Un punto crítico es la industria alimentaria porque la bacteria se adapta muy bien a las superficies, a los equipos y a los drenajes de la planta de procesamiento y forma biofilms, de modo que de allí contamina los alimentos listos para el consumo, en especial los lácteos, los quesos, las carnes procesadas y los vegetales refrigerados. La listeria tiene un rango de crecimiento muy alto, aproximadamente de 0 a 45 grados centígrados, con una temperatura óptima entre 30 y 37 grados centígrados, y se comporta como un microorganismo psicotrófico, capaz de multiplicarse lentamente a temperaturas de refrigeración habituales entre 4 grados centígrados. Por tanto, pues él sobrevive y se replica en la nevera, por lo que se adapta al frío. ¿Qué es lo que pasa o qué hace la bacteria? Modifica la composición de sus fosfolípidos de membrana, aumenta los ácidos grasos intersaturados, expresa proteínas de choques de frío y mantiene la estabilidad enzimática a baja temperatura, lo que facilita que se divida en los alimentos refrigerados como forma biofilms en la superficie de la industria alimentaria. La listeria, como sabemos, pues no forma parte de la flora humana normal, pero puede colonizar de manera transitoria el tubo digestivo de la gestante tras la ingesta de alimentos contaminados. Entonces, desde esa colonización intestinal, la bacteria invade la mucosa, pasa al torrente sanguíneo y produce pues la bacteria materna. A partir de ahí puede seguir dos rutas principalmente. Por vía transplacentaria, que infecta como tal la unidad fetoplacentaria, genera coriamnionitis y pues se traduce clínicamente en aborto, muerte fetal o sepsis neonatal temprana. Y en paralelo puede
producir colonización del parto vaginal, de modo que en el recién nacido se expone a través del canal del parto, en la sepsis neonatal tardía, la adquisición es predominantemente postnatal por leche materna o el entorno contaminado o incluso en el hospital, y se presenta ya un cuadro entre el séptimo y el 14 día de vida con mayor frecuencia como meningitis o meningoencefalitis, más que como neumonía, que es lo que se presenta más que todo en forma temprana. Bueno, dentro de otras manifestaciones durante el embarazo que se relacionan con la listeria es el síndrome de parto pretérmino, como ya les habíamos mencionado. Este estudio es del 2022, lo que querían era evaluar la morbilidad materna asociada con la infección por listeria durante la gestación. Es un estudio de corte retrospectivo que se realizó en Estados Unidos y tomaron una corte nacional entre el 2007 y el 2018. En total fueron 134 pacientes hospitalizadas. Pasemos. Y démosle otra vez clic, por favor. Gracias. Y ellos encontraron entonces que en desenlaces como el parto pretérmino había un RR de 7.5 estadísticamente significativo, y al ajustarlo era también significativo, de 9.15. Adicionalmente encontraron también relación con el mortinato, también con RRs que fueron estadísticamente significativos. Este es otro estudio que nos pareció muy interesante, fue publicado también en el 2022, y ellos lo que hicieron fue como clasificar los partos pretérminos de acuerdo a la edad gestacional, y ellos encontraron que la mayoría de esos partos pretérminos se presentaban de forma tardía, como vemos en el último renglón, entre las 34 y las 36 semanas, que era un 22%. En edades gestacionales más tempranas, como por ejemplo entre las 24 y las 27 semanas, era mucho menos frecuente, correspondiendo a un 5%. Entonces acá vemos que es más frecuente que este parto pretérmino se dé de forma tardía, y esto es pues beneficioso para los bebés. En cuanto a la clínica de los pacientes, en general la población general no gestante se presenta principalmente como gastroenteritis, una diarrea acuosa con o sin fiebre, el periodo de incubación son 24 horas y aproximadamente les dura 2 días la infección. También pueden presentar formas invasivas, pero principalmente en pacientes con factores de riesgo, y estas formas invasivas, como ya les habíamos mencionado, se pueden presentar como bacteriemia, shock séptico, infección del sistema nervioso central o como por ejemplo la meningoencefalitis. Adicionalmente, otras infecciones purulentas localizadas como la artritis, endocarditis, infecciones en implantes articulares o conjuntivitis. En las pacientes gestantes, la gran mayoría van a ser asintomáticas, y las que presentan síntomas, la gran mayoría van a ser como síntomas leves de una infección del tracto respiratorio superior, y fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, odinofagia u otras manifestaciones como de gastroenteritis. En las formas invasivas, lo mismo, bacteriemia, shock séptico, infección del sistema nervioso central o la coriamnionitis, que también se considera una forma invasiva. Adicionalmente, como ya sabemos, la infección del feto o del neonato. Para el diagnóstico, entonces, realmente debemos tener un alto índice de sospecha relacionado con la exposición a la listeria y síntomas sugestivos en ausencia de otras causas más probables como diagnóstico pues, de lo que tenga la paciente. El método diagnóstico principal, el gold estándar, son los hemocultivos. Sin embargo, como vemos en la tablita que hay al lado, la sensibilidad de los hemocultivos es apenas de un 55%. Entonces, tenemos la mitad de la probabilidad de que encontremos el diagnóstico en la paciente con los hemocultivos. Aún así, esto es lo mejor que podemos utilizar. Hay otros cultivos como el líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, hisopado vaginal, tejido placentario, de las heces, muestras fetales, pero en general estos no se hacen, tienen aún menor sensibilidad, entonces lo que hacemos son los hemocultivos. En cuanto al tratamiento, en las mujeres asintomáticas, lo que nos recomienda la ACOG es que esas pacientes que, por ejemplo, llegan diciendo que consumieron un alimento sospechoso o implicado en un brote, pero ellas están completamente asintomáticas, realmente no hay que hacerles ni estudios ni tratamiento, no hay que hacerles seguimientos del bienestar fetal, simplemente darles signos de alarma. Por el contrario, en las pacientes que son levemente sintomáticas, pero están afebriles, tenemos dos opciones. Si tenemos un alto índice de sospecha, podemos de una vez tomar hemocultivos e iniciar tratamiento, pero lo más frecuente que hagamos con estas pacientes es que realicemos un manejo expectante, ya que no ha tenido fiebre, simplemente vigilarla, darle signos de alarma y diferir pues la toma de decisiones de acuerdo a cómo vaya evolucionando la paciente.
Ya por el contrario, tenemos la paciente que está febril y que tiene unos síntomas de listeriosis y tenemos un alto índice de sospecha. Entonces, generalmente las pacientes febriles uno las enfoca como si fuera una sepsis materna y lo primero que vamos a hacer es la toma de hemocultivos e iniciar antibiótico empírico que idealmente debe realizarse en la primera hora. Si tenemos un alto índice de sospecha de listeriosis, el tratamiento de elección va a ser la ampicilina. La dosis es entre 6 y 12 gramos por día, por 14 días como mínimo, y generalmente la dosis que damos son 2 gramos cada 4 horas. La gentamicina puede ser un tratamiento adyuvante, ya que estos dos medicamentos se potencian para el tratamiento de la listeriosis, entonces una opción es adicionar aminoglicósido. La dosis es de 5 miligramos por kilo por día y se administra solamente por 3 a 5 días. En caso de alergia a estos medicamentos tenemos otras opciones. Lo más frecuente que utilicemos es la eritromicina o el trimethoprim sulfa. Ahí en la pantalla se ven las dosis. La eritromicina es segura durante el embarazo y el trimethoprim sí tiene el problema de que no se puede administrar en el primer trimestre, ya que se relaciona con defectos del tubo neural, malformaciones cardiovasculares y paladar hendido. Y en el tercer trimestre también lo debemos evitar, ya que se relaciona con anemia hemolítica y kernípteros. Es muy importante tener en cuenta que la listeria es resistente de forma natural a las cefalosporinas y a la clindamicina, y es por eso que esos medicamentos pues no los usamos porque no les van a servir en absoluto. Como consideraciones importantes, si ya hemos iniciado el tratamiento y los hemocultivos salen negativos, la decisión de continuarlos o suspenderlos depende de la sospecha y del criterio clínico. Como veíamos, en los hemocultivos solo el 50% de las pacientes van a tener el resultado positivo teniendo la infección por listeria, entonces ya dependiendo de la sospecha vamos a continuar el tratamiento o lo vamos a modificar. No es poco común que haya una respuesta insuficiente al tratamiento. Esto se relaciona con el ciclo intracelular del patógeno, la inmunosupresión o el diagnóstico tardío, y en estos casos, pues, si la paciente estaba con ampicilina, una opción es adicionarle la gentamicina, y si de todas maneras no responde, ya apoyarnos pues con el grupo de infectología. Y en casos de cuadro febril con alta sospecha o ya con el diagnóstico definitivo de listeriosis, se recomienda iniciar pruebas de bienestar fetal con un seguimiento cada semana. Bueno, en cuanto a la listeriosis neonatal, pues la clínica es inespecífica y se superpone a cualquier sepsis neonatal, por lo que el diagnóstico depende mucho pues del contexto obstétrico y de los factores de riesgo que hemos explicado durante la charla. Los recién nacidos pueden presentar signos respiratorios como dificultad respiratoria, apnea, neumonía, inestabilidad térmica con fiebre o hipotermia, también puede presentar compromiso circulatorio con mala perfusión hasta llegar al shock séptico y alteración neurológica en forma de letargo, irritabilidad, convulsiones, y la fontanela también puede estar abombada. Más que un síntoma aislado, debemos siempre alertarnos de la combinación de este cuadro clínico con antecedente de fiebre materna, coroamnionitis, parto pretérmino y pues exposición alimentaria de riesgo. En cuanto a la sepsis neonatal temprana por listeria, aparece en los primeros 6 a 7 días de vida. Lo típico es una sepsis grave con compromiso respiratorio predominante que se manifiesta como una neumonía congénita, distrés respiratorio, casi siempre en el contexto de coriamnionitis y parto pretérmino, y refleja pues una infección adquirida in útero. En cuanto a la sepsis neonatal tardía, se da a partir del 7º día de vida, más que todo, se asocia frecuentemente a meningitis o meningoencefalitis, y el cuadro se caracteriza por fiebre, irritabilidad, fontanela bombada y crisis convulsivas en recién nacidos sanos, lo que traduce, pues, lo que venimos explicando, un marcado neurotropismo de la listeria monocitógenes. Bueno, ya hablando pues del diagnóstico, entonces el diagnóstico microbiológico de la listeria se basa principalmente en cultivos de muestras estériles como sangre, líquido cefalorraquídeo, meconio y placenta, siendo estas dos últimas especialmente útiles en la forma precoz de la enfermedad, cuando se estudian sitios no estériles como por ejemplo alimentos o superficies. Es necesario ya utilizar medios selectivos como Oxford o Palcam y caldos de enriquecimiento específico. Ya como tal en la tinción de Gram, la listeria aparece como un bacilo Gram positivo, aunque en neonatos puede verse Gram variable y confundirse con cocos, diplococos o difteroides, y ya en los paneles de PCR multiplex para meningitis incluyen listeria monocitógenes, pero digamos que su sensibilidad es limitada, por lo que un resultado negativo no descarta la infección si la sospecha clínica persiste. Entonces, ¿en qué tipos de hemocultivos crece listeria? Entonces,
Esta puede crecer tanto en hemocultivos aerobios como anaerobios, porque es un bacilo aeróbico facultativo, es decir, que como tal no depende estrictamente del oxígeno para su crecimiento, y ya por esta razón, en la sospecha de sepsis neonatal, especialmente cuando se considera listeria, se recomienda procesar botellas de hemocultivo aerobias y anaerobias de manera simultánea, lo que va a incrementar la probabilidad de recuperación del microorganismo y mejoría como tal en el rendimiento diagnóstico. Entonces, este es un artículo que quisimos traerles llamado Infecciones agudas del sistema respiratorio central en niños y adultos, diagnóstico y manejo. Es una revisión que tuvo como objetivo actualizar la información sobre cómo identificar, diagnosticar y tratar las infecciones del sistema nervioso central en diferentes grupos de edad, y este resume como tal los patógenos más probables, las pruebas diagnósticas que están como más recomendadas y las estrategias de manejo inicial. Entonces, digamos que en esta tabla se puede observar o pues como tal se resumió un metaanálisis que comparó el rendimiento diagnóstico del panel BioFire, meningitis, encefalitis, frente a dos pruebas de referencia. Por ejemplo, en el caso de la listeria, en el panel muestran una sensibilidad moderada de un 70% con una referencia de 1 y 80% con la referencia 2, y esto como tal significa que puede no detectar una proporción importante de los casos, mientras que su especificidad es muy alta en ambos análisis, casi el 99%, y pues indicó que cuando el panel reporta listeria, el resultado es prácticamente siempre verdadero. Entonces ya como tal, en términos prácticos, esta tabla como tal enfatiza que como tal el panel molecular no debe utilizarse para descartar listeria porque su sensibilidad es insuficiente, pero sí digamos que es muy útil cuando el resultado es positivo. Entonces, por eso incluso con un panel negativo la listeria debe seguir considerándose clínicamente en el neonato o en pacientes con factores de riesgo, y pues ya seguiremos con el tratamiento en la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al tratamiento en la listeria neonatal, el esquema de elección es ampicilina intravenoso asociado a gentamicina. La ampicilina a una dosis de 200 a 300 miligramos kilo día dividido en 6 horas. Recordemos que es un betalactámico con actividad bactericida demostrada frente a la listeria y se combina con gentamicina de 4 a 5 miligramos kilo día cada 24 a 36 horas según la edad y pues la función renal del neonato, porque pues tiene un claro efecto sinérgico, ya que la ampicilina facilita la entrada del aminoglucósido y aumenta la rapidez de la muerte bacteriana. Es fundamental recordar que la listeria es intrínsecamente resistente a todas las cefalosporinas por la baja actividad que tiene de sus PVPs, de modo que los esquemas basados solo en ceftriaxona o cefotaxime no cubren adecuadamente este patógeno. En la listeria neonatal, los primeros 10 días se manejan con ampicilina más gentamicina, que es el periodo pues, de máxima sinergia bactericida. Posteriormente, la gentamicina debe suspenderse para disminuir el riesgo de nefrotoxicidad y otoxicidad, y se continúa con la ampicilina. En los casos de sepsis sin meningitis, la duración recomendada es de al menos de 14 días, mientras que ya en la meningitis o meningoencefalitis se requiere un curso más prolongado, mínimo de 21 días de ampicilina, contado desde el primer líquido cefalorraquídeo estéril, como lo vimos en nuestros casos anteriormente comentados. De esta forma se equilibra, pues digamos que una exposición corta al aminoglucósido con un tratamiento betalactámico lo suficientemente prolongado para erradicar la listeria del sistema nervioso central. Para finalizar, entonces, como vemos, al haber tantos desenlaces maternos y neonatales, lo más importante va a ser la prevención. Entonces, ¿qué le vamos a decir a las mamás para prevenir que se infecten por listeria? Ellas deben evitar consumir carnes frías, esparcibles, embutidos, que no estén calentados. La comida de mar ahumada tampoco la deben consumir, leche no pasteurizada y sus derivados como el queso feta, queso blando, brie, camembert, queso azul. Las frutas o verduras sin lavar también deben ser evitadas, y las ensaladas prehechas con atún o pollo. Las recomendaciones es que deben optar por quesos duros o semiduros como el cheddar, el mozzarella, los quesos pasteurizados como queso crema o queso cottage, calentar hasta el vapor o cocinar las carnes frías o comida de mar refrigerada. La leche debe ser pasteurizada, muy buen lavado de vegetales y frutas incluso antes de refrigerarlos, evitar contaminación de comida cocinada y cruda, lavar las superficies, tablas de cortar y cuchillos mientras están cocinando, tener un muy buen lavado de manos y limpiar la nevera de forma frecuente. Listo. Bueno, esto era lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que de verdad la charla haya sido de su agrado y pues quedamos atentas a escuchar sus aportes.
El doctor Pardo tiene la manito levantada. Sí, yo quería, lo vi en una de las diapositivas y quería hacer la recomendación, pues, realzar esa información, y es que cuando damos un prematuro meconiado, es muy importante que tengamos en cuenta que puede ser un cuadro de una listeriosis. Y estos bebés también hacen una neumonía con una hipertensión pulmonar en un prematuro que no tenga cardiopatía de base, y que se asocia a esa neumonía, que no mejora inicialmente con la mejoría dramática que vemos a veces con el surfactante. eh, que pensemos en ese tipo de diagnóstico. Es muy importante, y a través de los años es una de las cosas que es consistente y la he visto en muchos pacientes, tanto en la clínica como en el San Vicente. Listo, profe, muchas gracias. El doctor Lambertino también tiene la mano levantada. Sí, Bueno, profe. no, sí, yo primero es felicitarles por la revisión, me pareció bastante completa, extensa en todo el recorrido, digamos, materno y perinatal, y hicieron un esfuerzo bueno. Entonces, lo otro que quería hacer, digamos, hincapié es que lastimosamente la detección de síntomas, digamos, claros de este tipo de infecciones en el embarazo no existen, son demasiado inespecíficos y son muy frecuentes de otro tipo de condición que en el embarazo se presentase. Entonces, como mencionaban en algunas de las diapositivas, pues es difícil la detección y muchas veces nos damos cuenta es cuando se presenta la pérdida fetal. Entonces, de hecho, el diagnóstico de los primeros trimestres generalmente termina siendo por letalidad, y es por eso también que el porcentaje de letalidad del primer trimestre y segundo es mucho más alto que en el tercero, pero también parece ser porque cuando ya nos damos cuenta el diagnóstico está hecho es por un evento adverso. Entonces, muchas pacientes puede que incluso tengan un proceso infeccioso sin letalidad y no se diagnostiquen. Entonces, allí también una de las explicaciones sobre las teorías de por qué la alta tasa, digamos, de detección de listeria en los de primer trimestre y segundo trimestre con fetos afectados. Lo otro es que creo que se centra mucho en la parte, pues, de esta última diapositiva que mostraron, y es en la prevención, cómo nosotros en el control prenatal tenemos que volver a ser muy, digamos, claros en las recomendaciones a las madres, a las gestantes sobre el cuidado en su alimentación y una dieta que sea, digamos, reductora de ese riesgo. Hispanos y países subdesarrollados son la principal población con diagnósticos de ese tipo de infecciones. Para los estadounidenses, la población hispana es uno de los más frecuentemente comprometidos con el diagnóstico de listeriosis. Entonces, yo creo que nos toca hacer más refuerzo tanto del grupo de pregrado y los médicos que salen a hacer control en primeros niveles de atención, como en el grupo de obstetricia, en cuanto a reforzar ese tipo de recomendaciones y no solamente hacer un copy-paste en la historia clínica de ese tipo de recomendaciones. Listo, el doctor Álvaro también tiene la mano levantada. Buenas tardes, pues muy chévere la revisión, me pareció muy completa. Creo que los artículos citados eran los precisos para estos dos temas. Yo quería de pronto enfatizar varias cositas. Lo primero es que este año en Clínica Sommer ha sido como particularmente importante en diagnósticos de listeriosis. Al principio tuvimos 1 o 2 casos y en el mes pasado tuvimos 2 casos de manera casi que simultánea, lo cual es muy inusual porque más o menos, y el doctor Pardo me lo puede confirmar, si nosotros vemos 1 al año no vemos 2, pero este año ha habido como, o yo creo que fue pues más casualidad que cualquier otra cosa, que cualquier evento epidemiológico, hemos visto más casos de lo normal. Eso es lo primero. Lo segundo es que recuerden que sobre todo este dato es muy importante para los ginecólogos, es que en los síndromes de parto pretérmino, siempre, sin causa, siempre hay que indagar por el consumo de ciertos alimentos potencialmente transmisores. Realmente es importante preguntar porque de esa pregunta precisamente es que puede el ginecólogo tomar la decisión
de qué esquema antibiótico pone en ese síndrome de parto pretérmino, si está pensando en que sea una listeriosis o una coriamnionitis. Si nosotros vemos en los casos clínicos, sobre todo en el primer caso, si mal no recuerdo en el segundo, el esquema antibiótico es un esquema antibiótico adecuado para una coriamnionitis, pero inadecuado para listeriosis. Ni la ceftriaxona, ni el metronidazol, ni el macrólido cubrían de manera adecuada. De hecho, ninguno de esos tres antibióticos era efectivo para la listeria. Entonces, muchas veces ese dato epidemiológico que es tan fácil de obtener y es indagar por el consumo, en este caso, de lácteos artesanales o comprados en la calle, no procesados, sino comprados en la calle, puede ser la clave para que el ginecólogo cambie el esquema antibiótico y ponga un antibiótico efectivo para la listeria, es decir, incluya ampicilina dentro del esquema inicial. Eso me parece que es muy importante. Ahora, yo creería que hay muchos casos de muertes fetales y mortinatos que seguramente son listeria, pero probablemente no los diagnosticamos. Hay una cosa interesante en la listeriosis obstétrica, y es que sí puede dar sepsis grave, puede dar choque séptico, pero no se sabe por qué. Es extremadamente raro que dé meningitis o meningoencefalitis. La razón no está muy clara en la literatura, pero parece que en el embarazo es muy raro que la mamá debute con una meningitis o una meningoencefalitis secundaria a una listeriosis. Y con respecto a los bebés, pues en estos dos casos, yo creo que pues son dos casos muy desafortunados porque, como lo mencionaron en repetidas diapositivas, la listeriosis en el recién nacido es, por lo menos en la sepsis neonatal temprana, es muy raro que dé meningitis. Y en estos dos pacientes, casualmente, ese es su cuadro inicial de presentación. Así que no están exentos de que les dé meningitis. Ninguno de los dos tuvo neumonía, por ejemplo, pero los dos tuvieron meningoencefalitis. Así que debemos también tener en cuenta eso, que la presentación clínica no es así siempre como lo menciona la literatura, y enfatizar además en lo que dijo el doctor Pardo. Es muy raro que un prematuro se meconee, pero si el prematuro está meconeado o el líquido amniótico está meconeado en un prematuro, uno debe considerar, dentro del contexto de un síndrome de parto pretérmino sin aparente causa, que sea una listeriosis lo que esté explicando ese cuadro clínico inicial. Muchas gracias y felicitaciones a los residentes de pediatría y de ginecología. Muchas gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, profe. Profe, quisiera hacerle ahí una contrapregunta porque es que del universo de pacientes que lleguen al servicio de obstetricia en urgencias, yo creo que si le preguntamos a 100 que vengan con amenaza de parto pretérmino si comen quesito, 100 van a decir que comen quesito en nuestro medio. Pues digamos que, y la producción artesanal en la zona rural es muy frecuente que sea el origen de consumo de lácteos. Mi pregunta entonces iría es, ¿por qué en nuestro esquema de manejo de sospecha de coriamnionitis, uno de los esquemas incluye ampicilina sulbactam y el otro es el que incluye ceftriaxona? Pues nosotros optamos por no usar ampicilina sulbactam principalmente porque por el sulbactam, si termina en un parto prematuro, tuviese más riesgo de tener enterocolitis por ese tipo de antibióticos. Pero en la literatura se ha descrito el sulbactam ampicilina sulbactam, perdón, como antibiótico en ese esquema de sospecha de amnionitis. Sí, no, y se puede usar, y de hecho reemplazaría el metronidazol. Si yo combino ampicilbactam, estoy garantizando sobre todo cobertura para Streptococcus agalactiae por la ampicilina, para listeria por la ampicilina, para algún otro bacilo gram negativo que todavía puede ser sensible a la ampicilina, y el sulbactam nos daría garantía de cobertura contra anaerobios. Entonces, sería una buena alternativa en reemplazo, por ejemplo, de ceftriaxona metronidazol. Pues, a mi manera de ver desde el punto de vista microbiológico. Yo entiendo que hay algunos trabajos que dicen que tiene más enterocolitis, pero si la enterocolitis se da porque uno barre o afecta la flora anaeróbica, pues probablemente el metronidazol también lo haría, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es difícil de establecer una relación directa, causal del uso de ampicilbactam versus metronidazol como un factor de riesgo o un factor como de pronto predisponente a la enterocolitis del bebé.
Hay una cosita que se me olvidó preguntarle a la residente de obstetricia, y ella mencionó muy bien lo de las sensibilidades de los diferentes cultivos, y resaltó muy bien que los hemocultivos realmente tienen una sensibilidad cercana al 55%. Pero yo creo que es importante combinar los estudios microbiológicos. Creo que si la sospecha es listeriosis y materno-fetal nos puede hacer un cultivo de líquido amniótico, eso aumentaría el rendimiento diagnóstico etiológico, y ojalá se pudiera hacer en algunas circunstancias, ¿cierto? Que se haga la amnio, se cultive en botella de hemocultivo, ojalá aeróbica, y además se tomen los hemocultivos. Entonces yo creo que el doctor Lambertino me puede de pronto apoyar en esa respuesta, pero creo que es factible y posible enfocar el diagnóstico microbiológico tanto desde tomar hemocultivos a tratar de tomar líquido amniótico. Y otra cosa que quiero enfatizar, que lo mostró también la residente obstetricia, la penúltima diapositiva de los CDC, es que miren una cosa de esa diapositiva. Cuando ustedes hacen prevención de listeriosis, dándole las instrucciones a la mamá de higiene en la alimentación e higiene personal, ustedes también están haciendo y automáticamente prevención de toxoplasmosis, o viceversa. Cuando ustedes a una gestante le dan instrucciones a una gestante, estoy hablando que sea toxosusceptible, ustedes le dan las instrucciones de cómo prevenir la infección por toxoplasma, automáticamente le están dando las mismas instrucciones de cómo prevenir la infección por listeria durante el embarazo. Yo creo que vale la pena resaltar, y esa diapositiva en lo personal me parece que es importantísima para el control prenatal. Profe, de acuerdo. Nosotros, cuando tomamos líquido amniótico, generalmente pedimos cultivo para aerobios y anaerobios, y digamos que también sería una muy buena opción tenerlo en cuenta cada que aquí tenemos pacientes con sospechas de amnionitis. Que mire que salen de allí, digamos, dos buenas recomendaciones, y una sería tener en cuenta el cambio del protocolo de ceftriaxona, metronidazol y cambiarlo por ampicilbactam para incluir allí la posibilidad de listeriosis, digamos la cobertura de listeriosis, y que nuestro protocolo, que ya pues digamos está, porque nosotros tomamos líquido amniótico cada que tenemos la sospecha y en amenazas de parto pretérmino de causa no conocida, no solamente correrle pues lo de atípicos, que ya lo hacemos en la clínica con PCR, sino tomarle siempre el líquido para el cultivo aerobios y anaerobios. La doctora Luisa también tiene la manita levantada. Oh, muchas gracias a ustedes por la charla, al doctor Lambertino, al doctor Álvaro por la asesoría. Yo creo que hay muchas cosas que definitivamente van de la mano, y como le decía al doctor Álvaro, pues esta charla surgió a raíz de dos pacientes, que incluso una pues nació extrainstitucional, pero que de pronto en la sospecha diagnóstica nunca estuvo esto pues como pensado. Y finalmente, como también lo hablamos y lo ha dicho varias veces el doctor Lambertino, tenemos mucho la sospecha de pronto a tempranas del embarazo, pero la consecuencia en el recién nacido, cuando se da como en estos dos pacientes, pues es muy catastrófica. Y lo otro que también decía el doctor Lambertino, que es muy importante, que lo hemos hablado varias veces con el doctor Álvaro, incluso en otras patologías, y es que la zona se presta mucho para tenerlo, ¿cierto? Lo que hablábamos, muchos comen quesito, muchos tienen vacas, muchos tienen muchas cosas que hacen que se tenga el alimento pues como artesanal. Entonces sí, como tenerlo en la sospecha diagnóstica, ¿cierto? Eso me parece súper importante. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego, chao. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, felicitaciones, muy buena la charla. Chao, gracias. Gracias.